Ok, primeramente, muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto para mí volver a retomar la realización del seminario de la PUNOC, que tiene ahora un carácter de difusión. Este es un seminario que uno de los objetivos es que nuestros estudiantes de pregrado y posgrados puedan presentar sus avances de investigación y además es una oportunidad de poder difundir a la comunidad, tanto académica como público en general, para ver, para que puedan ver qué es lo que estamos realizando dentro de la Universidad de Guadalajara, sobre todo el Centro Universitario de los Lagos. Esta vez tenemos la presentación del doctor Daniel Alejandro Magallón García. Él nos va a presentar, su título de trabajo es Diseño de un controlador neuronal Super Twin, no sé si le pronuncié bien, para emular un sistema de almacenamiento de energía Flywheel. Bueno, la idea es, al final puedan hacer sus preguntas o no sé qué opinan ustedes. ¿Al final o...? ¿Sí? Ok. Al final hacemos las preguntas, nuestras inquietudes. Y bueno, y eso sería la dinámica. Voy a dejarlo al doctor Daniel para que nos platique. Sí, adelante, Daniel. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya lo mencionó el doctor Rieder, mi nombre es Daniel Alejandro Magallón García. Voy a presentar el tema Diseño de un controlador neuronal Super Twin para emular un sistema de almacenamiento de energía. Bien, el contenido del trabajo es el siguiente. Tenemos una introducción, antecedentes, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivo general, específicos, la metodología que abarca estos puntos, también los puntos a continuación, resultados de simulación, análisis de estabilidad, conclusiones, alguna productividad científica que se obtuvo a partir de ese trabajo y la bibliografía consultada. Bien, partimos de lo que son sistemas de almacenamiento de energía, en la cual podemos encontrar lo que son baterías, condensadores, o en este caso lo que se hizo en este trabajo es utilizar un sistema de almacenamiento de energía de volante o flywheel. En este caso, trabajamos con este dispositivo que se le considera un dispositivo electromecánico. Bien, donde nosotros para emular este sistema de almacenamiento de energía se utilizó dos motores, una máquina síncrona de imanes permanentes, en la cual tiene la capacidad de trabajar en modo motor y modo generador. Además, también un motor de una máquina de corriente continua, el cual la máquina de corriente continua nos va a emular el flywheel o el volante de este sistema. Estos motores van a estar o están acoplados mecánicamente eje a eje. El funcionamiento básico del flywheel es el siguiente. Entonces, tenemos aquí la red eléctrica, la cual viene en dirección de las flechas color azul, que es cuando hacemos el almacenamiento de energía. Pasa por un convertidor bidireccional después a la máquina eléctrica. En este caso, la máquina eléctrica va a ser la máquina de imanes permanentes. Esto va a hacer girar al volante, el cual el volante va a estar almacenando energía cinética rotacional. Entonces, esto es cuando la máquina síncrona de imanes permanentes trabaja en modo motor, que le conocemos como almacenamiento de energía. Posteriormente, cuando hay una falla en el grid, una caída de voltaje, entonces la máquina síncrona de imanes permanentes empieza a trabajar en modo generador, la cual convierte la energía almacenada en el volante en la energía cinética rotacional, la convierte ahora en energía eléctrica, pasando ahora por el convertidor bidireccional, siguiendo las flechas de color rojo, y enviando la potencia generada al grid eléctrico. Entonces, esta etapa se le conoce como retroalimentación de energía. Esto es todo al grid. Bien, entonces, hablando un poco de redes neuronales artificiales, lo que se tiene es que se cuentan o se han trabajado con redes neuronales de alto orden. Estas son conocidas como las clásicas RON.
en la cual utilizan una función de activación simoidal. Esta función de activación simoidal son muy utilizadas en estas redes de alto orden. Se considera de alto orden porque existe productos entre funciones de activación. Sin embargo, la propuesta de este trabajo es cambiar esa función de activación simoidal por una función de activación Morley-Weberlet, la cual, para este caso, ya no es una red neuronal de alto orden, sino de primer orden, debido a que no existe el producto de funciones de activación, dado que el producto octogonal de funciones de activación Morley-Weberlet sería 0. Entonces, esa es la diferencia. Hablando un poco de lo que es el algoritmo de entrenamiento para las redes neuronales, existen diferentes algoritmos en la cual este trabajo se utilizó el filtrado del error. El filtrar el error nos ayuda a ajustar los pesos sinápticos de la red para poder hacer la identificación neuronal de los estados de la planta a identificar o del sistema. El sistema, estoy hablando de Flywheel. Bien, por otro lado, el control super twisting nos ayuda, bueno, la implementación del control super twisting nos ayuda a reducir el efecto chattering propio de los modos deslizantes. El efecto chattering nos habla que son vibraciones de altas frecuencias. Entonces, el implementar control super twisting de segundo orden nos ayuda a reducir ese efecto chattering. No lo podemos eliminar por completo, pero lo podemos reducir. Además, pues es una técnica conocida de control robusto, la implementación del control super twisting. Algunos antecedentes presento donde emulan sistemas de almacenamiento de energía, igual con motores. Por ejemplo, en el 2009 los autores Behan y colaboradores controlan la velocidad angular del volante en etapas de carga y descarga, algo similar a lo que se hizo aquí. La única desventaja con este trabajo, bueno, lo que tiene este trabajo es que no implementa redes neuronales artificiales, aplican directamente al modelo de motor o de los motores que utilizan. También en el 2017, Trio y colaboradores presentan un controlador de modo deslizante integral del algoritmo super twisting, en el cual es aplicado, pero ahora un generador, un aerogenerador, perdón. De igual forma, aquí no utilizan redes neuronales artificiales, igual se van directamente al modelo del sistema de la planta. Y otro trabajo en el 2020 que es reciente, igual se propone un control adaptable para un sistema de almacenamiento de energía Flywheel. Aquí la ventaja que tiene Carrari y sus colaboradores es que ellos cuentan con un sistema de almacenamiento de energía real, el Flywheel, no lo emulan, ellos sí tienen el sistema como tal, y esa es la única desventaja con nuestro trabajo. Sin embargo, otra vez menciono, ellos no trabajan con redes neuronales artificiales, entonces tenemos una ventaja. El problema de ese trabajo es, pues, al aplicar el control neuronal super twisting, es, pues, evitar las no linealidades o absorber las no linealidades del sistema, las variaciones paramétricas y lo que son errores de modelado y perturbaciones externas. Esto nos ayuda parte del controlador, pero en sí la problemática es cuáles serán las ventajas de diseñar un novedoso algoritmo de control neuronal para implementación en un sistema de almacenamiento de energía Flywheel. Bien, ¿por qué son estos problemas a seguir en este trabajo? Dado que el sistema que estamos trabajando está compuesto por dos motores, los modelos matemáticos de los motores tienen no linealidades en el sistema, variaciones paramétricas y errores de modelado o perturbaciones externas. Entonces, por eso la pregunta es cuáles serán las ventajas de aplicar este controlador neuronal a este sistema. La justificación, pues las redes neuronales, en este caso, tienen unas características, las cuales tienen lazos de retroalimentación entre neuronas.
Además, por su fácil estructura, en este caso que es uno de primer orden, se puede hacer identificación, diseño de observadores y controladores. Entonces estamos hablando de observadores y controladores neuronales. También absorbe dinámicas no modeladas, variaciones paramétricas y perturbaciones externas. Entonces, además de aplicar el control supertwisting, la red neuronal nos ayuda a absorber todas estas dinámicas. Bien, la técnica de linealización de control por bloques nos ayuda a transformar un sistema no lineal en una forma equivalente de primer orden. Y también facilita el diseño de la superficie deslizante, lo que es el argumento para aplicar el control supertwisting. Entonces, esto, como dice, es una técnica aplicada al modelo, pero el modelo al cual se va a aplicar es a la estructura de red que va a identificar los estados de los modelos matemáticos de los motores. Entonces, no se aplica directamente a los modelos matemáticos de los motores, sino a los estados de la red que se proponga. Y, como mencioné anteriormente, el control supertwisting nos va a ayudar a reducir el efecto chato. La hipótesis de este trabajo, pues, es identificar los estados de ambas máquinas, tanto las de imanes permanentes como las de corriente continua, corriente directa, a través de la red neuronal de primer orden wavelet recurrente, para generar la superficie de deslizamiento, y aplicar la técnica de control por bloques para aplicar el control supertwisting. Controlar las velocidades angulares de ambas máquinas en los dos escenarios, lo que mencioné al principio, en el escenario de almacenamiento de energía y en el escenario de retroalimentación de energía. El objetivo general, pues, es el diseño y el desarrollo de un controlador neuronal supertwisting para emular el sistema de almacenamiento de energía Flyme. Los objetivos específicos es aproximar el modelo matemático del motor o la máquina síncrona de imanes permanentes a través de la red de primer orden wavelet, diseñar la superficie. Bueno, aquí también hace falta, también es el aproximar el modelo matemático del motor de corriente directa. Aquí me hizo falta ponerlo por acá. Bien, diseñar la superficie deslizante a través de los estados de la red neuronal utilizando la técnica de linealización de control por bloques. Entonces, aquí lo que mencionaba, voy a diseñar la superficie deslizante a través de la red neuronal, no de los modelos de las máquinas eléctricas. Aplicar el controlador neuronal supertwisting al motor de imanes permanentes y al de corriente continua a través de los estados de la red. Controlar las velocidades angulares, ya había mencionado. Y lo que había mencionado, pues, básicamente es en etapa de almacenamiento de energía y retroalimentación de energía. Y realizar la simulación en completo en enlace cerrado. La metodología es emular mediante un motor generador, que es el de imanes permanentes, el sistema Flyme. Se controlan las velocidades angulares, se entrega la potencia generada por el flywheel a la red eléctrica. Aquí muestro un pequeño esquema de lo que se hizo para el controlador, donde lo que está en líneas punteadas de color rojo es toda la propuesta del controlador del motor de imanes permanentes, en la cual vemos su salida. Aquí hay unas aplicaciones transformadas o transformaciones de coordenadas de las corrientes ABC, alfa, beta de Q. En este caso, bueno, no voy a profundizar en esta parte porque el modelo matemático del de imanes permanentes ya está bien establecido en coordenadas de Q. Si alguien quiere saber un poquito más de esto, pues ya directamente podemos platicar. Bien, a partir de eso se aplica la red neuronal de primer orden para identificar los estados de la máquina síncrona y posteriormente se aplica a la estructura de la red el control neuronal supertwisting. Se hace una transformación inversa, pasa por algunos convertidores SPWM y esa energía generada se retroalimenta a una carga o puede ser al grid eléctrico. ¿Cuándo
cuando ya aplicamos también el controlador a la máquina de corriente directa. ¿Por qué? Cuando hay una caída de voltaje, la máquina de síncrona ahora trabaja como generador, lo cual hace que la máquina de directa emule la desaceleración del flywheel. Entonces, toda esa energía almacenada en el flywheel por el DC, entonces va a ser retroalimentada aquí. Entonces, tenemos aquí los dos escenarios. Lo que hace es, de igual forma, para la máquina de directa, es identificar los estados. Después de identificar los estados, aplicar el control super twisting y tendríamos el sistema completo, o emulando el sistema, aplicando los controladores neuronales para cada motor en los dos escenarios. Y también presento un diagrama de flujo de forma general, lo que es el proceso de identificación, lo que es el sistema emulado, se identifican los estados a través de la red neuronal, se aplica el algoritmo de filtrar el error para lograr la identificación neuronal de los estados del flywheel emulado, y posterior, logrando esto, pues se aplica el proceso de control, que es el control super twisting. Bien, los modelos matemáticos están representados por la ecuación número 1. En este caso estoy hablando del modelo de la máquina síncrona de imanes permanentes, donde las variables a identificar son la velocidad angular, omega r, y d, que es corriente de directa, y Q, corriente de cuadratura, y las entradas de voltajes, que son BD y BQ. Estas son entradas al sistema, esas no las voy a identificar, solo identifico las variables de estado. Sin embargo, las entradas al sistema me sirven como entradas también a la red neuronal artificial, entonces es indispensable conocerlo. También se muestra el modelo matemático del motor de corriente directa, donde las variables a identificar son omega m, velocidad angular, y la corriente de armadura, con su entrada de voltaje UA. UA, entonces, es la corriente de armadura. Bien, aquí tenemos la ecuación número 3, en la cual puedo calcular la energía almacenada en el volante a través de la ecuación 3, que me dice energía cinética rotacional es un medio por el momento de inercia de la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿de qué depende o cuánta energía se va a almacenar en este sistema? Pues depende mucho de la velocidad angular del motor. Entonces, a mayor revoluciones, pues mayor energía voy a tener almacenada. La velocidad es una de tus variables de estado, ¿no? Así es una de las variables de estado. Perdón, y las ecuaciones anteriores eran lineales. No, uno de ellos nada más. Esta es lineal y esta es no lineal. ¿Sí? Muy bien. Igual podemos en la sesión de preguntas a ver si profundizamos un poquito acá. Bien, entonces las variables son energía cinética almacenada, momento de inercia y velocidad angular. Por otra parte, la ecuación 4, esta ecuación diferencial, me va a emular la desaceleración del flywheel. Entonces, donde omega m es la velocidad angular, bm es el coeficiente de fricción y jm es el momento de inercia. ¿Por qué está en estas variables? Porque como va a ser emulado por el motor de corriente directa, entonces por eso está representado por este modelo matemático, esta ecuación diferencial número 4. La cual, esta ecuación número 4 va a ser la referencia a seguir cuando aplique el controlador neuronal. Entonces, como va a ser una caída, me va a simular la desaceleración del flywheel. Y entonces, cuando controlo el motor de directa, esa va a ser la señal a seguir, la señal de referencia. Bien, hablando un poco de las redes neuronales de primer orden Welet, tengo la estructura que está representada por la ecuación número 5, donde X es el estado de la red. A es un parámetro de la red. Es W. En este caso, W son los pesos sinápticos que se ajustan mediante el filtrar el error. Xi es, en este caso, es la función de activación. La función de activación es la que hablé de la Morley-Weberle. Y chi, esta chi es el estado propio del sistema a identificar.
Bien, la ecuación número 6 es la función de activación. La función de activación, la Morley-Wegelet, es representada por la ecuación número 6. Entonces, esta función de activación va involucrada en la ecuación número 5. Entonces, la estructura número 5 o la ecuación número 5 es para identificar cada uno de los estados de la planta o de los motores en este caso. Bien, por acá tengo un teorema en la cual hablo sobre una cota. Esta cota quiere decir que para el error de identificación, exactamente, que es la ecuación número 7, este error de identificación siempre se quiere que sea 0 para que haya una buena identificación o se logra totalmente la identificación. Sin embargo, este error de identificación no es 0, nunca es 0, no se ha podido lograr que sea 0, sin embargo es muy pequeño. Entonces, ese valor o esa cota nos lo representa la ecuación número 8. Esto lo pongo aquí porque más adelante en el análisis de estabilidad, pues se involucra esta cota del error de identificación. Bien, entonces tenemos aquí una estructura de una red neuronal artificial recurrente, donde están involucrados pues todos los parámetros que mencioné anteriormente. A y B son parámetros propios de la red, W son los pesos sinápticos, U y UA, o UN, perdón, son las entradas que mencioné, que son las entradas propias de la planta y que van también a la red neuronal artificial. Tenemos la función de activación y tenemos la salida, que es el estado que identifica al estado de la planta. El algoritmo del filtrado del error lo que hace es ajustar los pesos sinápticos, donde gamma es un parámetro ajustable. Aquí phi, es lo que es la función de activación, y G es el error de identificación que anteriormente lo mostré. Entonces, la ecuación 9 es lo que es el filtrado del error, que es lo que me va a ajustar los pesos sinápticos de la red para lograr la identificación neuronal. Bien, hablando un poco de lo que es la linealización de control por bloques, lo que mencionaba es transformar un sistema no lineal en una forma equivalente expresada a sus sistemas. Entonces, la representación de linealización de control por bloques es el sistema 10, donde f de xt es un mapeo suave y acotado, x es el vector de estado descompuesto, y g de xt caracteriza las perturbaciones externas. Entonces, yo voy a aplicar esta técnica a mi estructura de red neuronal para cada uno de los motores. Bien, donde, hablando ya del controlador supertwisting, si vemos aquí en la ecuación número 11, el segundo término que tenemos aquí, esto que estoy señalando aquí es el control supertwisting. Entonces, el control supertwisting es capaz de absorber, contrarrestar, de alguna forma decirlo, las no linealidades del sistema y las perturbaciones externas. Y esto es parte del control supertwisting, porque viene como entrada también aquí en la ecuación número 11, donde lambda S y alfa S son matrices de ganancias ajustables para el controlador supertwisting. Bien, entonces, para el control neuronal supertwisting de la máquina síncrona de imanes permanentes, se propone la estructura número 12. Esta estructura número 12 ya es la estructura de red neuronal recurrente de primer orden Wegelet, donde X1 identifica a la velocidad angular del imanes permanentes. X2 identifica la corriente en directa del motor, del mismo motor, de la misma máquina, y X3 identifica a IQ, donde mencionaba que las mismas entradas del sistema o de la planta a controlar son las mismas entradas para la red neuronal artificial, y así lograr la identificación. Tenemos los parámetros utilizados para la red, y aquí se hace una pequeña reescritura a forma vectorial para, de esta forma, a partir de la ecuación número 13 y con todos sus parámetros de la red, esta estructura número 13 pues es la misma que la número 12, simplemente reescrita en forma vectorial.
Bien, a partir de eso se aplica la técnica de linealización de control por bloques. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La ecuación número 14 se propone un error de seguimiento que es omega de referencia menos x1. ¿Quién es omega de referencia? Pues la referencia que le demos a seguir al controlador. Y x1 es el estado de la red que mencioné anteriormente. Entonces, aquí se ve que estamos aplicando la técnica, la estructura de la red neuronal. Después se propone su dinámica. Posteriormente, en la ecuación 16 se hacen sustituciones donde x1 punto, pues no es otra cosa más que la primera ecuación de la estructura de la red neuronal artificial. Se sustituye igualando a una dinámica deseada donde K1 es un parámetro ajustable. Este parámetro ajustable, pues, se ajusta, pues vaya. Y E1, pues, es el error de seguimiento. Posteriormente, de la ecuación 16, para sintetizar la ley de control, se despeja x2 para generar mi x2 de referencia, porque voy a tener un segundo error de seguimiento, en la cual está representada por la ecuación número 18. La 19 es la dinámica de la ecuación número 18, y así sustituyendo 3 en 19 llego al segundo error de seguimiento, que es la ecuación número 20. Entonces, utilizando las ecuaciones 16 y 20, llego a la representación de el control por bloques o la linealización de control por bloques a la estructura de la red neuronal que identifica la máquina de síncrona de imanes permanentes. Entonces, la ecuación, perdón, el sistema 21 ya es la representación de la linealización de control por bloques. Sin embargo, todavía no está aplicado el supertwisting. Pero es muy fácil, simplemente se agrega el control supertwisting en este último término, que es la ecuación el sistema número 22. Aquí ya está involucrado el control supertwisting. Entonces, de aquí ya se obtiene la señal de control. Bien, este mismo procedimiento se sigue para la máquina de corriente directa. Lo mismo, se propone la estructura de red neuronal wireless de primer orden, con sus estados. X1 identifica la velocidad angular y X2 la corriente de armadura, los parámetros de la estructura de la red. Seguimos la misma metodología, un error de seguimiento, omega m de referencia, y aquí esta omega m de referencia es la ecuación 4 que mencioné hace rato, donde es representada por una ecuación diferencial que me va a emular la desaceleración de flywheel. Aquí es donde entra esa parte, porque es la señal de referencia a seguir en etapa de retroalimentación de energía. Entonces, el procedimiento es el mismo. Su dinámica, se sustituye la primera ecuación de la estructura de la red neuronal. Buscamos también X2 de referencia para generar el segundo error de seguimiento, su dinámica. Y la ecuación 31, pues ya estamos aplicando lo que es el control supertwisting a la estructura de linealización del control por bloques. Entonces, la síntesis es la misma para ambos modelos. Bien, el análisis de estabilidad, bueno, voy a pasar un poquito esto rápido, si alguien quisiera profundizar, pues ya podemos platicarlo. Simplemente es proponer, bueno, el análisis de estabilidad por el criterio de Lyapunov nos dice que es proponer una función candidata de Lyapunov que sea definida positiva. Haciendo todos los cálculos matemáticos, a lo que nosotros tenemos que llegar es que la derivada de la función candidata que se proponga tiene que ser definida negativa o semidefinida negativa para garantizar la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, lo que mencioné, lo del error de identificación y la cota está involucrada en la ecuación 41. Esto también se involucra porque esto me va a dar cierta estabilidad de mi sistema, porque recordando que la identificación, el error de identificación no es cero, entonces va a existir una pequeña cota, en la cual, haciendo toda la parte matemática, llego a que el sistema es, la estabilidad es uniformemente últimamente acotado. Esto lo podemos platicar más adelante si quieren más a detalle. Simplemente con este análisis yo garantizo la estabilidad de mi sistema en lazo cerrado.
Bien, a continuación muestro lo que son los resultados obtenidos de este trabajo. Resultados de simulación, por supuesto, debido a las circunstancias que ya sabemos que estamos, no se pudieron hacer en tiempo real. Sin embargo, son trabajos que se pretenden hacer a futuro. Entonces, probablemente continuamos con este trabajo en tiempo real. Entonces, aquí presento todo lo que es los resultados de simulación y aquí podemos observar lo que es, primeramente, la identificación neuronal de los estados de la máquina síncrona de imanes permanentes, donde la línea punteada de color rojo es el estado de la planta o del modelo, y X1, la línea continua azul, es el estado de la red. Entonces, podemos ver aquí en el detalle que empieza el seguimiento, ¿no? Claro, siempre hay un error de identificación que mencioné que nunca va a ser cero, ¿sí? Pero más adelante voy a mencionar que tenemos una buena identificación. Esto también para la corriente en D, tenemos aquí la identificación, podemos ver el detalle. También para la corriente en Q, podemos ver el detalle, el seguimiento de la identificación, o del estado, perdón. También la identificación de las variables de la planta o del motor de corriente directa, podemos ver aquí los detalles. Y esto es para la corriente de armadura, la identificación neuronal de la corriente de armadura del motor de corriente directa. Bien, con esta tabla yo hago una comparación de diferentes estructuras de redes neuronales artificiales. Perdón, para los estados tanto de la máquina síncrona de imanes permanentes como la de el motor de corriente directa. Entonces, la primera estructura es la que trabajé para emular este sistema, que es la Wavelet de primer orden. La segunda es una red de primer orden, pero manteniendo la función de activación simoidal o la clásica que se utiliza para la red de alto orden. Entonces, precisamente la última es una estructura de alto orden. Vemos aquí el error cuadrático medio y, vamos, aunque la que está en medio, lo que es la simoidal de primer orden, en dos variables de los estados tenemos los menores errores de identificación. Lo que garantizamos, bueno, lo que tenemos de ventaja con la estructura Wavelet es que es muy fácil en su estructura y eso nos permite, de alguna forma, facilitar el controlador super twisting. En cambio, por ejemplo, ya sea en una simoidal o una RON, la estructura de una red de alto orden RON, lo que pasa es que su estructura a veces es muy complicada. Y entonces eso nos complica, válgase, la implementación del control super twisting. Entonces, tenemos una ventaja, aunque el error cuadrático medio pues, nos lo dé con mayor aproximación a alguna otra estructura. Lo mismo para los estados, para la máquina de corriente directa. Y muestro el comportamiento del seguimiento de la velocidad angular de la máquina síncrona, donde vemos aquí el detalle y aquí ya es aplicando el controlador. Entonces vemos que la línea de color azul punteada es la señal de referencia a seguir por el sistema. Y de 0 a 10 controlamos la máquina síncrona. De 10 a 30 es donde se ocurre una caída de voltaje. Esa caída de voltaje aquí se ve de esta forma. ¿Por qué? Porque en la siguiente gráfica es donde va a actuar el controlador para el motor de corriente directa que va a emular la desaceleración del flywheel. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 10 estamos almacenando energía. De 10 a 30 hay una desaceleración y cambia el modo de la máquina de imanes permanentes a el modo generador y retroalimentamos energía. Y así sucesivamente, de 30 a 52 controlamos y almacenamos energía y de 52 a 70 una nueva caída de voltaje. Entonces, digamos, lo podemos ver como carga y descarga, ¿sí? Y entonces, aquí es donde se muestra cuando controlamos lo que es el motor de directa y lo que emula la desaceleración del flywheel. Entonces, aquí ya estamos controlando de 10 a 30 y lo demás en la etapa de almacenamiento, pues no involucramos control en esa parte. Entonces,
estamos, pues de alguna forma, emulando este sistema. Vemos también el desempeño del controlador de la velocidad de los imanes permanentes, donde tenemos el error de velocidad que pretende que sea cero, es muy cercano a cero, pero no es cero, dado también el error de identificación. Esto nos impide llegar a cero como tal, y lo que es la señal de control. De igual forma, para lo de la máquina de directa, tenemos aquí lo que es el error de velocidad, la figura A, y la figura B, la señal de control. Y por último tengo la gráfica de almacenamiento y descarga de energía, lo que les mencionaba, de 0 a 10 almacenamos y de 10 a 20 entregamos la energía generada por el flywheel. Entonces, esto es la energía o la potencia entregada a la red. Bien, las conclusiones de este trabajo es de que primeramente se logra la identificación de los estados de ambas máquinas, Se puede aplicar la técnica de linealización de control por bloques para aplicar el control super twisting. Se logra controlar las velocidades angulares de ambas máquinas en etapa de carga y descarga. Y las ventajas que tenemos con este trabajo es que es de fácil implementación para el control, con la estructura de red propuesta para este trabajo. Lo que mencionaba, que es una estructura simple, se emula un sistema de almacenamiento de energía flywheel accionado por los motores, las máquinas eléctricas. Esta propuesta puede extenderse a otras aplicaciones, ya sea nuevos diseños de controladores neuronales, puede ser también a generadores eólicos, vehículos eléctricos. Entonces vemos un poquito de aplicaciones más adelante, o serían nuestras ventajas de este trabajo. También muestro aquí la productividad científica. En el 2021 se publicó en la revista Energies el trabajo que es pues, obtenido de esta investigación. Estoy aquí presente junto con colaboradores. También en el 2020 se publicó un artículo de congreso, el cual se presentó en Glasgow, en Escocia, en el 2020, y fue publicado por la revista IEEE Explore. Tengo aquí el tema del trabajo, por aquí me encuentro, y colaboradores, la bibliografía consultada, y por mi parte sería todo. Bueno, pues no sé si me ven. Agradecer a Daniel por su plática. Muy contento de nuevo retomar la conducción de este seminario. Vamos a pasar a las rondas de preguntas. No sé si el público tiene preguntas. Yo particularmente tengo varias preguntas. No sé si tú lo puedes. La función de activación, Sí. la sigmoide y la Webex. Sí. No sé si... Me voy a la diapositiva. ¿Sí? Como, si lo vemos hablas con la función de activación, Sí. tiene que ver con la sinapsis. Si hacemos una analogía con una red neuronal. Ok, sí. Sí, ¿no? Ya. Hay una, dentro de redes neuronales, no artificiales, sino en neurociencia, ellos hablan de una sinapsis time dependent, que depende del tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, acá tu función de activación depende del tiempo o no. Sí, porque al final de cuentas esto entra como, esto es un argumento, digamos, de la red neuronal, y la red neuronal está en función del tiempo. Entonces, tu sinapsis puede ser una especie de time dependent, no siempre es una gráfica parece que... Sí, porque si nos vamos a las gráficas que mostré, en el detalle se ve que no desde el principio hay una identificación. Entonces, ¿qué depende? Conforme va avanzando el tiempo, se va logrando la identificación. Entonces, tiene una relación ahí con el time dependent.
Yo creo que ya me contestaste en la página 20, en la diapositiva 20. Dices que es lineal o no lineal. ¿Dónde está? No, este es no lineal. Una, porque tenemos aquí, para empezar, multiplicación de variables de estado. Ya le vi. Ajá, y aparte los coeficientes de fricción, que son términos no lineales propios del sistema. Ya, ok. Luego, después, página 23, en medio estás. Entonces, cuando dices tu red neuronal, yo, bueno, no soy muy experto en redes neuronales. Tienes la capa de entrada, Sí, la capa central y la capa externa, sí. ¿no? ¿Tu red neuronal de cuántas capas son? Aquí en este caso tenemos, o lo podemos ver en aquí. Ahí lo veo que es una sola, son tus... Bien, respondiendo un poco, aquí, esta sería, o esta parte, sería la capa de entrada. Sí. Pero también hay una parte donde se involucra también las funciones de activación, porque mencioné que Xi es el estado propio del sistema, entonces también es entrada al sistema. Entonces, esa parte sería la capa de entrada. La capa media es cuando se ajustan los pesos sinápticos, y la de salida, pues es tu variable que identifica el estado. Entonces tendría las tres capas: entrada, oculta y salida. No sé si me explico. Sí, no, yo tenía la idea que tú tienes tu entrada y tienes tus neuronas, Ajá. ¿no? Tus famosas sigmas. Luego sales, van a la otra capa. Ahí pareciera, como yo veo solamente una sola neurona y pura entradas. Y las entradas no son neuronas, solo son entradas. Ok. Entonces tú, ahí en ese diseño, me da la idea que solo tienes una red neuronal de una sola neurona. Así es correcto. De hecho, aquí está involucrada la neurona, aquí. Entonces, es una sola neurona. Así es. ¿De qué depende que se le agreguen neuronas? Si no se logra la identificación neuronal con una sola neurona, se agregan más neuronas, porque involucran más funciones de activación. Entonces, se van agregando neuronas para lograr la identificación. Lo que decía Sensitivity, ¿no? Ajá. La primera capa de entrada son las neuronas de entrada. Luego las neuronas escondidas, las intermedias y la neurona de salida. Sí. Entonces, pero en tu segundo diseño solamente tienes una sola neurona. Sí, es una sola. Entonces, bueno, okay. Y le llamamos capa de entrada, capa media y aparte, o sea, lo que es la parte de los neuronas. Luego tocas el término de primer orden. Ajá. ¿A qué te refieres neuronas de primer orden? ¿De una sola neurona? A ver, mencioné. Sí, primer orden. 18, a ver, déjame ver. A lo mejor me confundí. ¿Aquí? Sí. Aquí la parte de abajo dijiste que era red neuronal de primera. Ok. Ya sí. Mencioné al principio de la plática que existen redes neuronales de alto orden. Las redes de alto orden es, por ejemplo, la RON. La RON, lo que me hace los de términos de alto orden es que hay productos de función de activación en una de alto orden. Y en este caso, para la wavelet de primer orden, no existe multiplicación de funciones de activación al ser la wavelet una función, perdón. Se me fue el nombre, perdón. Entre productos de funciones ortogonales, perdón. Entonces, si hago el producto de funciones ortogonales sería 0, entonces no me aporta nada, entonces no. Por eso llamo una de primer orden y una de alto orden. Sí. Y mi última pregunta, perdón, sí. No sé. La última pregunta es, tus estados son puntos fijos, ¿no? Bien, tus resultados, Ajá. que tienes una pequeña oscilación y se hace una constante. Sí. Esos son tus estados. Sí, es la dinámica propia del sistema. Es un punto. ¿Qué pasa si fuese
oscilatorio de tu estado funcionaría, o que fuese irregular, caótico, o que tuviera ruido, por ejemplo, ¿funcionaría tu sistema si no han probado? Sí, sí funciona porque precisamente para cuando hay, bueno, hay trabajos con algunos colaboradores que ellos publicaron también, tienen como señal de referencia una senoidal. Entonces la red neuronal va siguiendo esa señal y a la vez también puede ser señal de referencia a una función sinoidal y también la sigue. Sí. Sí. Ahora, en la frecuencia, por ejemplo, hay señales, hay combinaciones, ¿no? Que en determinada sección tiene una determinada frecuencia, Ajá. otra sección otra frecuencia, y ahí se va dispersando. ¿Tendría problemas? ¿Hay una señal intermitente, por ejemplo? Bueno, en este caso no lo he probado, no tendría una respuesta concreta, porque precisamente lo que hago aquí con el super twisting es evitar esas vibraciones, que es el efecto Chatter. Entonces, tendría que hacerlo. Si quieres, acá la idea es si quisieras trabajar con ese tipo de señales, reconocer ese tipo de señales. Sería interesante trabajar. Así es. Bueno, y esas son mis preguntas. No sé, José de Jesús, adelante. Sí, bueno, primero que nada, un gusto verte de nuevo y felicidades por el doctorado. Gracias, gracias. Algunas preguntas ya las resolviste cuando te preguntó. Yo tengo unas más que todo para entender nuestro trabajo, porque no estoy muy familiarizado con el tema. En la diapositiva 9, si no me recuerdo, o 10, mencionabas que en un trabajo del 2020 los autores hicieron un prototipo en físico, el Flywheel, si no me recuerdo. Y ustedes están emulando ese prototipo. Entonces tú decías que para ustedes era una desventaja, no solo emularon, pero tú decías también que usar la red neuronal era una ventaja para ustedes, porque es una ventaja aplicar una red neuronal. Porque el diseño de controlador es un diseño neuronal. Entonces, cuando ellos aplican aquí el controlador, lo aplican directamente a los modelos matemáticos. Entonces, como las redes neuronales tienen características que mencioné en el trabajo, de absorber no linealidades, variaciones paramétricas, entonces eso también lo hace novedoso y más robusto nuestro controlador. Así es. Y siguiendo con lo mismo, comentaste que aplicas un método de control de superficie deslizante superficie. Sí, superficie. ¿Por qué esta técnica de control y cuál es la ventaja entre otras técnicas que existen en la literatura? Ok, muy bien. En este caso se optó por trabajar super twisting porque, bueno, son parte de los modos deslizantes. Super twisting se le considera de segundo orden. Sin embargo, no estoy mencionando que sea, por ejemplo, un controlador PID o PI. El PI es muy utilizado para controladores de máquinas eléctricas. Entonces, también ahí puede ser aplicado lo que es la técnica de linealización de control por bloques y la estructura de red neuronal. Entonces, aquí simplemente fue una propuesta trabajarlo con este controlador. No es que hayan dicho, bueno, vamos a hacerlo por estas ventajas. Y bueno, claro, ahí en la parte del super twisting, bueno, porque los modos deslizantes propios pues, nos afectan por el efecto chattering. Por eso optamos por meter el super twisting de segundo orden para reducir eso. Sí, igual puedes encontrar resultados que es una buena técnica. Sí, también. Y bueno, y una última pregunta de las que es, al final tú muestras resultados de cuando detectas o identificas las variables y mides cierto rol y demás. Pero mi pregunta es, ¿cómo mides el error o qué tanto se acerca tu emulación a resultados que estén aplicados o existan de manera física en un prototipo implementado o algo? Ajá. Bien, en este caso no puedo hacer una comparativa con algún resultado real, porque como nosotros metemos red neuronal y estamos trabajando a partir del estado de la red neuronal, también tenemos otro pequeño error ahí, ¿no? Entonces el error sería un poquito más grande. Sin embargo, lo novedoso pues es el control neuronal en este trabajo, ¿no? Pero no lo he hecho. Precisamente lo que mencionaba más adelante, hacer toda esta propuesta que está en simulación, aplicarlo en tiempo real, y ahí sí tendría ya la comparativa, o sea, cuáles son la diferencia de los errores
en tiempo real y en simulación. Sí, porque también, si no me recuerdo, en una de las presentaciones, no recuerdo, Sí. estabas proponiendo así, una ecuación para simular lo que es la frecuencia, ¿no? Omega, no, omega n son las velocidades angulares. Sí, no son frecuencias. Sí, porque la frecuencia que se maneja es de 60 Hz y eso no la variamos. Así es. Así es. Gracias, Jesús. ¿Más preguntas? Adelante. Yo puedo. Sí. Adelante. Primero, me da mucho gusto verte ya doctorado y ver el avance significativo en tu exposición y todo. Me ha gustado estar en tu examen, Sí. no me di cuenta, no sé si lo publicaron. No lo hicieron público. Bueno, entonces, está bien. No sé si venga al tema lo que yo voy a mencionar respecto a los sistemas realimentados. Okay. Un sistema realimentado, a veces de acuerdo a los ajustes o desajustes que tengan, tiende a convertirse en oscilatorio. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es por un lado uno. Me queda claro que se opta por implementar una estrategia de linealización y por lo tanto funciona bien. Sí. Te fuiste más allá de esos umbrales de la linealización, a ver qué tipo de respuesta te daba y de cierta manera ver la eficiencia del mismo. No, precisamente no fuimos más allá. O sea, quiero pensar que cuando estemos aplicando todo en tiempo real, probablemente encontremos pues, más resultados, ¿no? O sea, aquí, no sé, la técnica que estamos proponiendo precisamente es eso, hacer la linealización en cierto, bueno, le puedo decir, de vecindad, y aparte porque esa técnica pues, nos ayuda a generar la superficie deslizante, que es el argumento del supertwisting. Entonces no nos fuimos más allá, entonces sería interesante analizarlo. Sí, sería interesante porque igual en toda propuesta que probablemente se espere que se implemente en un mediano o largo plazo, está bien someterla, ya por la ventaja de hacer simulaciones, someterla a tipos de errores o perturbaciones típicas, ya sea la entrada de la red por retroalimentación o simplemente agregada a lo largo de la red neuronal que propone sobre el sistema que corresponde al ¿cómo se llama? ¿El win? Flywheel. El flywheel. Sí. Entonces, sí sería bueno, así como se ven los sistemas de control, que una entrada escalón, impulso, terminal, también se pueden analizar lo que es la respuesta a perturbaciones y ajustar el sistema para poder, de cierta forma, cuantificar el rechazo a las perturbaciones, pero de perturbaciones que se usan. Eso sería muy interesante, ¿no? Sí. Para que esto podría impactar en algún caso particular, ¿no? Pero la verdad es, yo veo mucho avance en esto, está muy bien. Sí, muy gracias, doctor, por su aportación. Gracias. Vale, pues, los que están en línea, preguntas. Perdón. Los que están en línea pueden preguntar, no sé si hay preguntas. José Luis, ¿vives? Sí, todavía vivo, Doc, digo. José Luis, si tienes preguntas. No, o sea, tenía un par, pero ya las abordó Daniel respondiendo a los demás. Ya nada más me quedaría felicitarlo por la presentación y por la obtención del grado. Enhorabuena, Daniel. A seguir trabajando. Gracias, José Luis. Bueno, pues agradecerle a Daniel, creo que se merece un aplauso. Sí, bueno, pues doy por concluido esta reunión. Vamos a pasar a la sesión de café. Entonces, para nuestra próxima edición de Seminario de IAPUNOP están invitados acá al Laboratorio de Sistemas Dinámicos y Láseres del Cuerpo Académico Óptica,
Perdón, ya me olvidé el nombre del cuerpo académico, ópticas, sistemas complejos e innovación, dentro del Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara. Bueno, muchísimas gracias por su atención. ¿Listo? Gracias.